Chino, sí, sí. Sí, señora. Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro grupo de oración número 305. Es una grande bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro Dios que permite que a diario nosotros nos reunamos a estudiar su maravillosa palabra. Vamos a estar atentos el día de hoy en la bendición que el Señor nos trae. Ya sabemos que no somos dignos delante de Él, pero que sin embargo Él ha permitido que nosotros estemos estudiando su palabra y atentos en la oración a diario. Entonces vamos a disponer nuestros corazones, nuestras mentes, y vamos a empezar a hacerlo para la gloria de su nombre, para su honra. Vamos a irnos concentrando, busquemos la Biblia. Hoy vamos a leer el capítulo número 10 de Números, El tema de hoy se llama Soldados de Cristo. Soldados de Cristo, el tema número 305. Un saludo especial para todos. Hoy se encuentra, veo ahí a Marquitos conectado. Ahí está la hermana Yulani, está también el hermano Enrique, Yuneidi. Creo que vi también a Johncito también conectado. Entonces, una gran bendición de parte de nuestro Señor que nos permite estar todos los días aquí conectaditos. Vamos a organizarnos, de pronto las cositas que tengamos por ahí al lado, que no permitan que estemos concentrados en la palabra, como el perrito que tengo por acá cerca. Bueno, una gran bendición. Vamos a estar todos atentos, vamos a dar unos minuticos más para las personas que faltan por llegar. Sabemos que a veces se demora un poquito en llegarles a otros el anuncio. Démosle me gusta y compartir para que otras personas también se vean bendecidas del grupo de oración. Y como les digo siempre, ¿no? Tratar de estar muy atentos todos los días, de no faltar, a menos que sea una circunstancia muy especial. No nos despeguemos del Señor porque de verdad que Él es digno. No lo hagan por ninguna otra cosa ni por agradar a nadie. Háganlo por Cristo y por lo que Él hizo. Aprendan a tener ese amor, no por quedar bien delante de Jorge, ni cuando vayan a culto lo hagan bien por quedar bien delante de la iglesia, ni de sus familiares. Háganlo por el Señor, por lo que Él hizo. Entiendan esa verdad en su mente, en su corazón, y ustedes van a ver cómo sus vidas cambian y avanzan para el reino del Señor. Vamos a iniciar orando. Creo que ya fue el tiempo suficiente. Vamos a hacer una oración corta para poner en las manos del Señor este grupo del día de hoy. Recordemos que estamos en Números capítulo 10 para que lo tengan ahí listo. Bendito tú, Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, donde tu presencia nuevamente está con nosotros, a pesar de que no la merecemos, Señor. Tu palabra dice en el Salmo que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y que tú no nos pagas conforme a nuestras rebeliones ni a nuestras iniquidades. Si así fuera, Señor, de nosotros hoy no quedaría ni un vello, Padre. Hoy mismo descenderíamos al Seol, pero por la gracia y misericordia de lo que tú hiciste, Señor, hoy podemos estar delante de ti. Te pedimos perdón por aquellas cosas en las que te hemos fallado hoy. Si nuestra mirada se desvió, si nuestras manos hicieron lo que no tenían que hacer, si nuestra boca se abrió como un león para hacer daño, perdónanos, oh Señor, en el bendito nombre de Jesús, perdónanos. Y permite que tu Espíritu Santo esté esta noche con nosotros, que nos acompañe a entender tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, porque si no tenemos a tu Espíritu, Señor, son letras y letras que no van a entrar en nuestro corazón ni en nuestra mente. Por eso ayúdanos a entender que lo que vamos a leer es la palabra del Dios viviente, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leemos Números 10. El Señor le dijo a Moisés: hazte 2 trompetas de plata labrada y úsalas para reunir al pueblo acampado y para dar señal de ponerse en marcha. Cuando ambas trompetas den el toque de reunión, toda la comunidad
se reunirá contigo a la entrada de la tienda de reunión. Cuando solo una de ellas dé el toque, se reunirán contigo únicamente los jefes de las tribus de Israel. Al primer toque de avance se pondrán en marcha las tribus que acampan al este y al segundo toque las que acampan al sur. Es decir, la señal de partida será el toque de avance. Cuando se quieran reunir a la comunidad, el toque de reunión que se dé será diferente. Versículo 8. Las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor. Las trompetas darán señal de combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Cuando celebren las fiestas, en fechas solemnes o en novilunios, también se tocarán trompetas para anunciar los holocaustos y los sacrificios de comunión. Así Dios se acordará de ustedes. Yo soy el Señor, tu Dios. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto del Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Los primeros en partir fueron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Judá. Los comandaba Nazón, hijo de Aminadab, Natanael, hijo de Suar. Comandaba el escuadrón de la tribu de Isaacar. Eliab, hijo de Helón, comandaba el escuadrón de la tribu de Zabulón. Entonces se desmontó el santuario y los gersonitas y meraritas que lo transportaban se pusieron en marcha. Le siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Rubén. Los comandaba Elisur, hijo de Sedeur. Salumiel, hijo de Zurisadai, comandaba el escuadrón de la tribu de Simeón. Y Elisafab, hijo de Deuel, comandaba el escuadrón de la tribu de Gad. Luego partieron los coatitas, que llevaban las cosas sagradas. El santuario se levantaba antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Versículo 22. Les siguieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Efraín. Los comandaba Elisama, hijo de Amiud. Gamaliel, hijo de Pedasur, comandaba al escuadrón de la tribu de Manasés. Y Abidán, hijo de Gedeoni, comandaba el escuadrón de la tribu de Benjamín. Por último, a la retaguardia de todos los campamentos partieron los escuadrones que marchaban bajo el estandarte del campamento de Dan. Lo comandaba Ahizer, hijo de Amisadai. Pagiel, hijo de Ocrán, comandaba el escuadrón de la tribu de Aser. Y Ahirá, hijo de Enán, comandaba el escuadrón de la tribu de Neftalí. Este era el orden de los escuadrones israelitas cuando se ponían en marcha. Entonces Moisés le dijo al madianita Ahobab, hijo de Reuel, que era su suegro: estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. No iré, respondió Hobab. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, insistió Moisés. Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos dé. Los israelitas partieron de la montaña del Señor y anduvieron por espacio de 3 días, durante los cuales el arca del pacto del Señor marchaba al frente de ellos para buscarles lugar donde acampar. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor. Sean dispersados tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Bueno, mis hermanos, este capítulo
nos presenta el día que tantos preparativos había llevado para el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel llevaba ya mucho tiempo preparándose para avanzar, habían practicado cómo se tenían que organizar, cómo tenía que estar, cómo lo tenían que desarmar el santuario, ya habían celebrado 2 fiestas, cada año se celebraban esas fiestas de la Pascua y demás, y en este momento se da por primera vez la marcha hacia Canaán, ¿no? A veces nosotros nos desesperamos porque pareciera que no avanzamos en la lectura, pero lo que nosotros no recordamos es que estos eventos que estamos leyendo sucedieron durante años. Aquí ya iban 2 años. 2 años de historia en esos capítulos que hemos leído, 2 años de historia del pueblo de Israel preparándose para partir hacia Canaán. Y hoy se da la primera marcha. Y el Señor quiere mostrarnos que aunque Él pagó con su Hijo por nuestra salvación, pongan atención por favor, que aunque el Señor pagó con su Hijo por nuestra salvación, Él nos hará pasar por desiertos, que a veces parecerán interminables, como les parecía a estos israelitas, aunque también nos hará pasar por manantiales, donde tendremos tranquilidad, paz. Pero esa es una parte del contenido del Antiguo Testamento que el Señor permitió que nosotros pudiéramos ver acerca de la vida de los israelitas, cómo ellos sufrían, cómo ellos erraban, cómo ellos pecaban, pero también nos muestra la misericordia de Dios, la ira de Dios. Y de todo esto, mis hermanos, que hemos leído, debemos aprender. ¿Para qué? Para estar preparados. Y este capítulo, mis hermanos, para mí es una graduación para los israelitas. Es una graduación, pero al mismo tiempo es una responsabilidad más grande. Porque ahora, escúchenme bien, ahora ya no van a luchar solamente contra el calor del desierto, ni contra el frío de la noche. Ahora estos israelitas se van a enfrentar a otros pueblos, a sus culturas, a su pecado. Se van a enfrentar a otros dioses. Es decir, en su grado los israelitas presentarán una tesis, una evaluación final que será una guerra, en la que va a estar involucrado todo el pueblo de Israel, todo, incluso su propio Dios, que será su defensor. De la misma manera, hermanos, nosotros nos hallamos en este mundo en una guerra contra nuestra propia carne, en una guerra contra este mundo y contra Satanás. Y es de esa manera como debemos interpretar este texto. Si ya sabemos que estamos en una guerra en este mundo, entonces, ¿qué debemos hacer en esa guerra? Sería la pregunta a responder. Por eso, el título, Soldados de Cristo. No para que nos vistamos como soldados y atrás coloquemos un letrero que diga, soy de Cristo. Ni tampoco para hacer la guerra espiritual que hoy el mundo ha declarado, ¿no? Muchos creen que hacer guerra espiritual es zapatear contra el piso, o hacer oraciones prefabricadas, ¿cierto? O echar agua bendita. No, mis hermanos, eso no es hacer guerra espiritual. La guerra espiritual se lleva a cabo en nuestra vida diaria. Y ya vamos a ver qué debemos hacer, por lo menos según este texto. Seguramente a medida que avancemos, nos vamos a ir encontrando textos que nos mostrarán qué hacer en la guerra espiritual. Pero por lo menos hoy vamos a ver una sola cosa y la vamos a subdividir en 4. Lo principal que yo veo en este texto que uno debe hacer en una guerra es estar atento a las señales. Entonces, usted está en una guerra espiritual en este mundo. ¿Qué debe hacer primero? Esté atento a las señales. Voy a colocarles ahí permítame, para copiarles y pegarles. A ver. ¿Qué hacer en una guerra espiritual? Número 1, o punto número 1, o único punto, como quieran. Esté atento a las señales. Versículo 8 dice y 9, las trompetas las tocarán los sacerdotes aaronitas. Esto será un estatuto perpetuo para ustedes y sus descendientes. Cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, las trompetas darán señal del combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Qué texto tan impresionante, ¿no? O sea, cómo el pueblo de Israel iba a avanzar,
pero ellos no iban a estar protegidos porque ellos eran fuertes, ¿no? Porque ellos eran muy inteligentes. No, ellos lo que tenían que estar era atentos para tocar las trompetas de la manera que el Señor había indicado, porque si no lo hacían, los mataban. Ellos solo debían avisar y el Señor era el que los iba a salvar, el que los iba a proteger. Si analizamos correctamente, las trompetas en el pueblo de Israel eran señal que daban aviso a diferentes actividades del pueblo de Israel. ¿Se dieron cuenta? O sea, esa señal de las trompetas era, por ejemplo, para avisar que venían las fiestas. ¿Se acuerda que se hicieron las fiestas de la Pascua, de los panes sin levadura? Entonces, ahora, para que el pueblo de Israel se enterara que estaban en esas fiestas, se debía tocar la trompeta de cierta forma. Pero también, por ejemplo, para congregar a todo el pueblo de Israel. Para congregar solo a los jefes de cada tribu, también había un toque de trompeta. Para ponerse en marcha o para prepararse para el combate. Cada toque de trompeta se diferenciaba según la situación. Recordemos que esas trompetas fueron utilizadas en el periodo del Antiguo Pacto y que ya no tienen ninguna validez en nuestra vida como cristianos, excepto en el día donde el Señor regrese a la tierra. Porque la Biblia dice que Él ha prometido utilizar unas trompetas que retumbarán por toda la tierra y que nos darán aviso de su venida. Es importante aclararlo porque los judíos aún utilizan este tipo de ritos y algunas iglesias cristianas hoy en día han caído en el error de meter las trompetas dentro de su iglesia, como el shofar y ese tipo de cosas, básicamente haciendo una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo, mezclando así dos pactos, lo cual el Señor no desea ni quiere. Ahora bien, ¿a qué señales debemos estar atentos los cristianos en el pacto de la gracia? Porque de eso esté atento a las señales, ¿cierto? Ya sabemos que si estamos en una guerra espiritual, yo debo estar atento a las señales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas señales? Señal número 1, señal para conversión. Es decir, el Señor, la primera señal que le envía al cristiano es la señal para su conversión. Aquí les voy a publicar señal para su conversión. El número 1, muy bien. Y les voy a publicar con estos versículos, un momento. Ahí está. Muy bien. Miren lo que dice de esta manera. Mire, cuando el inconverso siente que Dios lo está llamando para que se arrepienta y sea salvo, ahí, mis hermanos, hay una guerra espiritual. Ahí hay una guerra espiritual. Es la primera señal que nuestro Señor pone en el corazón del ser humano. La señal para la conversión. Esa persona que no amaba a Cristo, esa persona que odiaba al Señor, esa persona que se deleitaba en su pecado, está siendo llamada por el Señor a que se arrepienta y sea salvo. Entonces ahí se desencadena una guerra. En esa guerra entonces su carne no va a querer ir a Dios. El mundo va a querer retenerlo. Satanás va a querer retenerlo para que usted vaya al infierno. Pero le digo, mi hermano, Jesús ya pagó con su sacrificio. Nos ha dejado su evangelio. Nos ha dejado a su Espíritu Santo. Y también ha preparado a alguien que le predique. Si después de eso usted sigue de necio y no reacciona a la señal de conversión, hermano, ya no hay más esperanza para usted. Lo siento, no hay más esperanza. ¿Se dio cuenta de lo que el Señor hizo? Se lo repito, el Señor pagó con su sacrificio. Le dejó el evangelio, o nos dejó el evangelio. Nos dejó al Espíritu Santo y aparte nos preparó a alguien para que nos predique. ¿Qué más quiere? El que no lo entienda, el que no entienda la señal de su propia conversión, se va a condenar. Mire lo que dice el versículo 29 del capítulo que leímos ahorita, del 29 al 32, dice: entonces Moisés le dijo al madianita Hobab, hijo de Reuel, que era su suegro: estamos por partir hacia la tierra que el Señor prometió darnos. ¿Hacia dónde iban? Hacia Canaán, hacia la tierra prometida. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Moisés a este personaje? Ven con nosotros, seremos generosos contigo, ya que el Señor ha prometido ser generoso con Israel. ¿Sabe qué dijo el hombre? No iré. No iré, respondió Hobab. Quiero regresar a mi tierra y a mi familia. ¿Qué le hizo Moisés? Por favor, no nos dejes, insistió Moisés, así como muchas veces nosotros le rogamos a las personas para que vengan.
Tú conoces bien los lugares del desierto donde debemos acampar. Tú serás nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo lo bueno que es el Señor. Es impresionante, mis hermanos. La primera señal que Dios pondrá en su vida es la de la conversión. Téngalo claro. ¿Cuál es la segunda señal? La segunda señal es la del llamado. El Señor pondrá un llamado en su vida. La señal del llamado. Vamos a verla acá. Cuando el Señor decide utilizar a uno de sus hijos que ya está convertido como instrumento, le va a dar señales. ¿Cuáles son esas señales para que usted sepa que ha sido llamado por Dios? Ya que ya no solo pertenece a su reino, sino que ha sido llamado para servir al reino de Dios. Esas señales serán que usted va a empezar a amar más la palabra del Señor, que usted va a sentir mayor apego por la oración, más amor por las almas y mayor necesidad de santidad. Esas son las señales del llamado. Dice el versículo 11 al 13. El día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario del pacto. Entonces los israelitas avanzaron. Cuando el Señor se levantó, ¿qué hizo Israel? Avanzó. Desde el desierto Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moisés, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Notemos, mis hermanos, cómo los israelitas sabían que cuando la nube se levantaba, era un llamado a levantarse y avanzar. Toda la vida no podemos estar sentados en una silla escuchando la palabra. Tenemos que levantarnos y avanzar, mis hermanos. Eso es muy importante, porque yo les he hablado bastante de cómo nosotros como cristianos nos estancamos. Y muchas veces por eso es que estamos luchando con el mismo pecado siempre. Siempre con el mismo pecado. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? Mire, mi hermano, es que si aparte de convertirse a Cristo y de arrepentirse de su pecado, usted decide servir al Señor, automáticamente sus prioridades van a cambiar. Automáticamente. Mire, ya sus preocupaciones no serán ¿a dónde iremos este fin de semana? ¿Será que a dónde vamos? Uy, no, este fin de semana ya no almorcemos allí, vamos al asadero, no sé qué. No, ya sus preocupaciones no serán esas. Sus preocupaciones serán, por ejemplo, ¿qué pasaría? La hermana Yolanda nada que se conecta, hace días que no la veo. ¿Y qué pasaría con Yuneidi? Y Juliana, oiga, no la he visto en la oración. Nada que mi papá sube. Esas serán las prioridades que harán que nuestra mente ya no se ocupe del pecado, ni de las cosas de este mundo. Solo entonces habremos recibido el llamado. Empiece, mi hermano, a preocuparse por aquellos que están a su lado y que no conocen a Cristo. Empiece a orar por ellos, que Dios le mostrará lo que debe hacer para que ellos se unan al pueblo. ¿Cuál es la segunda señal? La señal del llamado. Yo ahí se la publiqué, hermanito Enrique, o no sé si es que estoy publicando en el que no es. ¿Sí está bien? ¿Seguro, mi amor? Porque acá no me actualiza. No sé si estoy en la de ayer. ¿Sí? Bueno. Y la tercera señal. Permítanme, aquí la coloco, porque se me había ido el número. Esta tercera señal es la señal de la venida del Señor. Para mí la más importante de todas. La señal de la venida del Señor. Dice el versículo 34 hasta el 36. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te odian. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Estos versículos recuerdan que los israelitas debían estar atentos a todas las señales. Recuerden que si alguien cometía un error por su distracción, por su desatención, podía ser eliminado del pueblo.
Pero también le mostraba a los israelitas que si Dios no se levantaba, ellos no eran nada, mis hermanos. ¿Sí se dan cuenta de eso? Si Dios no se levantaba, Israel no era nada. No iban a poder enfrentar a sus enemigos, no iban a poder solucionar sus problemas. Igual nosotros, mis hermanos. Si Jesucristo no se levanta de entre los muertos, nosotros no seríamos nada. Y me impactó como Moisés, en su rol de mediador, daba esas hermosas palabras pidiendo el regreso del Señor para que morara en su pueblo. Versículo 36. Pero cada vez que el arca se detenía, Moisés decía: regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de Israel. Eso es hermoso, mis hermanos. De la misma manera nosotros debemos orar pidiéndole a Jesús que regrese por segunda vez. Para finalizar e ir a orar, leamos lo que nos dice Mateo 24, versículos 29 hasta el 31. Inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra, sobre todo aquellas que no hayan creído en Él. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. El Señor vendrá con una trompeta, con la trompeta de Dios. Y dice Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que luego nosotros, los que hayamos quedado, estaremos para siempre con el Señor en las nubes. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios y Salvador nuestro, te agradecemos por tu preciosa palabra, Señor, por la forma como permites que estos textos, Señor, que para muchas personas tal vez no son tan importantes, para nosotros son muy importantes, Señor. Es tu preciosa palabra, es tu hermosa palabra, Señor, donde tú, Señor, habías mostrado la intención desde el principio de que tú ibas a proteger a tu pueblo, de que tú querías morar entre el pueblo, Señor, hacer parte de él, cuidar de él, salvarlo a él. Gracias por habernos entregado a tu Hijo, Señor. Tu palabra dice que en el día postrero nosotros seremos tu pueblo y tú serás nuestro Dios. Te alabaremos de día y de noche, Señor. Ya no solo en las noches. Será de día y de noche, alabándote en el cielo, Señor. Bendito seas, Padre. Que nosotros aprendamos a vivir estas señales, Señor, a reconocerlas. Estos israelitas debían reconocer cada señal de esta trompeta y debían obrar de acuerdo a ellas. Señor, en nuestra vida cristiana tú hoy nos has mostrado 3 señales básicas de nuestra vida. Primero, que debemos estar atentos a ellas. Pero hay algunos que todavía no te conocen, Señor, y yo te pido por ellos inicialmente, porque tú les has dado la señal para su conversión, Señor. Has pagado con tu sangre por sus almas, también por la mía, por la de tus hijos, Señor. Tú ya pagaste, Jesús. Tú nos dejaste el Evangelio, nos has dado el Espíritu Santo, y encima de todo has preparado a alguien en este mundo para que nos predique tu palabra. Si después de eso somos necios, ya no hay nada que hacer por nosotros, Señor. Perdónanos. No queremos ser como Hobab, Señor, quien respondió: no iré. Que no seamos necios, Señor. Que es mejor, Señor, un día en el cielo que 1000 fuera de ahí, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, para que nosotros entendamos la señal de la conversión, Padre, que tú has enviado a nuestra vida. Tu deseo es que estemos en tu reino, es que seamos parte de tu pueblo, Señor. Que aquellos que ya se han convertido acudan al llamado, Señor.
que no continúen siendo cristianos de silla, Señor, porque si no seguiremos con las mismas luchas de siempre. Pero si decidimos servirte, Señor, nuestras luchas cambiarán. Nuestras luchas serán orar por aquel que está afligido, por aquel que está cayendo. Nuestras luchas serán aconsejar, predicar, ayudar. Esas serán nuestras luchas, Señor. Debemos acudir a la señal del llamado, Señor. Y debemos acudir a la señal de tu venida, Señor. Debemos estar preparados. Este pueblo israelita debía estar atento a todas estas señales, pero esta era especial. Cuando tú te levantabas, Señor, en medio de esa nube, Padre, ellos debían estar atentos. Si alguien imprudentemente entraba al templo, Señor, podía morir inmediatamente o podría ser expulsado. Permite que nosotros seamos reverentes delante de tu presencia, Señor, que no nos tomemos de cualquier forma tu venida, ni que lleguemos a decir nada que llega el Señor, que lo esperemos hasta el día que Él quiera venir. Sabemos que hay señales claras como la apostasía de la iglesia, Señor. La apostasía que hoy se ha visto tan clara es una señal de la venida del Señor, donde han tergiversado de semejante manera el Evangelio, creyendo que podemos ser salvos por la mediación de María o por el dinero que damos a una iglesia como en las iglesias de la prosperidad. Señor, ten misericordia de nuestro planeta, para que nosotros veamos esas señales y empecemos a buscarte con mayor fervor. Porque así como este pueblo de Israel no podía hacer nada sin ti, Señor, si tú no te levantas de entre los muertos, estaríamos fritos, Señor. No habría nada que hacer por nosotros. Permite que sigamos pidiendo como pedía Moisés. Regresa, Señor, a la incontable muchedumbre de tu iglesia. Regresa, Señor, cuando tú lo quieras hacer, mi amado Jesús. Perdona nuestras culpas. Ayúdanos a vivir en santidad, en amor, en gracia, Señor. Permite que avancemos en la fe, Señor. Escucha nuestras súplicas, Señor. Por nuestras vidas, permítenos avanzar en santidad, en amor por tu palabra, Señor. Permítenos avanzar, Señor. Ayúdanos en nuestras cargas diarias, en las decisiones que tomamos, Señor, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, Señor, en la educación de nuestros hijos. En cada cosa que hacemos a diario, Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, bendícenos con las bendiciones que tú quieras, Señor. Quítanos aquellas que no vienen de ti, Señor, así nos duelan. Pero ayúdanos, Señor, para hacer tu santa voluntad. Por favor, mi Dios, te pido por la hermana Elsa, Señor, por la mamá de Leo, que se encuentra con el COVID, Señor. Por favor, ten misericordia de ella, Señor. Conoces tus ovejas, Señor, y cuidas de ellas. Pero no está de más que te pidamos a ti, el único Dios verdadero, que puede hacer milagros. Es más, Señor, en la vida de ella ya hiciste muchos milagros. Tú la sacaste de una cirugía de corazón abierto, Señor. Y si es para tu gloria, la sacarás viva de esta, Señor. Y si tú lo quieres hacer, te lo agradeceríamos inmensamente, Señor. Pido por la vida de Leo, de Don Hugo, de sus nietos, Señor, de su familia en general, para que tengan paz en sus corazones, Señor, y para que pongan su fe en ti, su confianza en ti, que tú seas su paz, Señor. Y de la misma manera oro por aquellos que tal vez en este momento presentan situaciones iguales, similares, Señor, donde tienen familiares muy enfermos. Yo te pido misericordia, Señor, por favor, Señor, por cada persona que está en un hospital y ruega a ti. Te ruego por los médicos, perdóname porque no he orado últimamente por ellos, pero oro por todo el personal médico, Señor. Oro por todo el personal de seguridad en los hospitales, por los paramédicos, las enfermeras, Señor. Te pido, Señor, guarda a estas personas y sobre todo que en medio de estas circunstancias sus familias se humillen delante de ti y pongan sus esperanzas solo en ti para que puedan verlos llegar de nuevo a sus casas. Señor, ayúdalos
dirigentes, a los gobernantes de nuestro país a tomar las mejores decisiones posibles en favor del pueblo, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor. Te pido por la familia del pastor en Argentina que fue degollado, Señor, que fue asesinado, mi Dios. Te pido fortaleza para su familia, Señor, para sus hijos si los tenía, Señor. Sabemos, mi Dios, que las cosas que están sucediendo son señales de tu venida, Señor, y que debemos estar preparados, Padre, pero te pedimos también que nos ayudes a avanzar, Señor, que no permitas que nos quedemos estancados. Amado Dios, te pedimos provisión para nuestras casas, Señor. Tú eres nuestro Dios y tú dices que si un padre no niega un pan a su hijo y no le entrega una piedra, ¿cuánto más tú nos darás a nosotros, Señor? No te pedimos para enriquecernos, Señor, te pedimos para nuestro sustento, mi Dios. Por favor, por aquel que clama por un trabajo, Señor, por aquel que clama por una necesidad en particular, Señor, por favor, ayúdale si es tu voluntad. Señor, gracias por la iglesia, gracias por los pastores. Bendice al pastor Ángelo, Señor. Quítale sus cargas, dale paz, Señor. Ayúdale a estudiar tu palabra, Señor, y bendícelo con más sabiduría. Gracias por sus predicaciones, gracias por la palabra que le das cada fin de semana, Señor. Muchas gracias, Señor. Sabemos que mañana tendremos la conferencia en la tarde, el altar familiar en la mañana, Señor. Que la unción del Espíritu Santo esté con él, Señor, durante todo el día sábado y domingo, y que permanezca en él, Señor. Que las personas que lleguen, por favor, Señor, aquellos que no se han convertido, sean tocados por tu palabra, Señor. Sean doblegados en su espíritu necio y pecaminoso para que te reconozcan como Señor y Salvador. Utilízalo, Señor. Utiliza su boca, por favor. Utilízalo, Señor. Ayúdanos a nosotros a ayudarle en lo que podamos, Señor. Bendícenos con sabiduría para orar de la mejor manera, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos en el día de hoy, por bendecirnos de esa manera, Señor. Gracias por este grupo de oración. Bendice a cada persona. Ayúdales en sus dudas, en sus cargas. Escúchales sus oraciones. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos, y pues hasta mañana, si Dios lo permite y estamos vivos, estaremos despiertos a las 5 en el grupo de oración de altar familiar de la iglesia. Que estén muy bien.